Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by outsourcing around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. So when you buy from American Giant, you're taking a stand for hardworking people, local communities, and quality clothes. American Giant directly supports American manufacturers and ensures you aren't footing that tariff bill. Support American-made, tariff-free clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at american-giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at american-giant.com. Humanismo Digital con Joan Clotet. El libro es especial. Y es especial yo creo que en dos o tres cosas. En la parte más profesional o más de conocimiento, creo que no hay forma más, no sé cómo decirle, más efectiva, más interesante de expresar conocimiento que un libro. Un libro bien escrito, bien estructurado, es que no hay nada que te transmita el conocimiento mejor. Bueno, quizá un buen profesor, pero vamos. Pero un libro como conocimiento es brutal. Pero claro, a mí también me gusta mucho la literatura. Y también la capacidad que tiene un buen libro de hacerte pensar, de hacerte sentir. Yo no encontré nada. En sentir quizá al cine se puede acercar. En pensar no. En pensar el cine no te hace pensar tanto. Es un recurso, no hemos inventado nada mejor. Mira que llevan siglos y milenios entre nosotros los libros. No se ha inventado nada mejor. O mi opinión, no hay nada mejor. Entonces, hombre, quiero pensar que también nuestros posibles nietos se darán cuenta en algún momento. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Mi madre suele decir que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Es una expresión, tal como yo la interpreto, que más que hacer referencia a la suerte o a los designios divinos, pone el foco en estar atentos a las oportunidades. Hoy conversamos con un hombre al que descubrí en las redes por su interés por los robots y su relación con las personas. Alguien que, tras más de 25 años en una multinacional, supo prepararse con tiempo para su nueva etapa. Ignacio González de los Reyes Gavilán es ingeniero de formación y exdirectivo de Telefónica, un apasionado del conocimiento y la transformación digital que disfruta desde hace 6 años de su nueva etapa profesional como asesor independiente, divulgador, profesor y autor de libros. No sé si para Ignacio los robots fueron parte de su inspiración o incluso si los podría considerar sus aliados, pero para mí es un ejemplo de cómo anticiparse y preparar una segunda carrera profesional plena, alineada con sus capacidades y motivaciones, esas que todos descubrimos en el camino. Conversaremos sobre carrera profesional, marca personal, sobre robots, sobre libros, la lectura o la ética, una combinación tan diversa como sus intereses. Ignacio aspira, nos dice, a ser un renacentista del siglo XXI y creo que su actitud ávida de aprender y divulgar puede ayudar e inspirar a otras personas que enfocan ya su última década laboral con intención. Os dejo ya con la conversación que mantuvimos con Ignacio. Muy buenos días, Ignacio. ¿Qué tal estás? Pues buenos días, Joan. La verdad que bien y muy ilusionado de estar aquí. Aunque tú y yo ya hemos hablado en otra ocasión por otros medios, pero me hacía mucha ilusión estar en tu espacio, la verdad que sí. Pues es verdad. No, y a mí también que aceptaras. La verdad es que ha sido la casualidad, de estar primero en tu casa digital y pocos días después aquí en la mía, pero nada, un placer también conversar, también de otros temas. Pero lo dicho, es decir, a pesar de habernos visto hace poco y seguirnos hace tiempo, a mí también me hace mucha ilusión es abrir esta ventanita, conocer un poco más a la persona y ya lo disfruto pues cuando empiezo a prepararla un poco, ¿no? De hecho, déjame decirte que para mí eres Ignacio Gavilán, con lo cual cuando he visto, Ignacio González de los Reyes Gavilán y para mí Ignacio GR Gavilán, pues he descubierto preparando esta conversación que es Ignacio González de los Reyes Gavilán. Has visto que el GR significa algo, ¿no? Total. Me gusta, pero es demasiado largo. Y entonces cuando pongo en medios sociales, medios digitales, no puedo ponerlo todo. Entonces, pero claro. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien.
Estupendo, Ignacio. Oye, pues ya sabes más o menos el formato. Tengo algunas preguntas para ti, pero también un poco lo que surja de la conversación. La clave es que disfrutes. Tienes mucho que creo que puede ser interesante y yo te voy a hacer algunas cuestiones. La primera siempre es la misma. La primera y la última se repiten en cada episodio. Y es: ¿quién eres, Ignacio? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído a este momento de tu vida? Pues esa, Joan, casi que es una pregunta temida, ¿eh? Aunque esperada era casi temida. De hecho, en un podcast nuevo que he sacado hice una reflexión sobre la autodefinición, porque realmente no es tan fácil, ¿eh? Entonces voy a empezar por lo fácil, que es a qué me dedico, que eso es muy fácil de describir. Entonces, desde 2018, más o menos 6 años, trabajo de forma independiente. Hago varias cosas, hago asesoría de empresas. No es que haga muchas, pero lo hago de vez en cuando alguna asesoría de empresas, sobre todo un poco en campo intermedio entre el negocio y la tecnología, y muy cercano al mundo de los procesos, sobre todo robotización de procesos. A lo que más me dedico realmente es a formación superior y de posgrado, o sea, tema de másters, programas in company, cosas de ese estilo, y siempre en el ámbito de la tecnología o cercano. A veces es tecnología, a veces innovación, transformación digital, y de vez en cuando toco alguna otra cosa, como por ejemplo el tema de los procesos, de análisis y diseño de procesos, o incluso ahora que me ilusiona mucho, de vez en cuando he dado alguna clase también sobre ética de la tecnología, y eso ya pues me hace mucha ilusión. También, bueno, pues escribo, tengo 2 libros publicados y un capítulo de otro, doy charlas también de vez en cuando. Entonces, digamos, esa es mi actividad profesional. Aparte de todo, yo creo que yo no soy un poco como tú, soy un poco enreda. Entonces hago otras cosas que son no remuneradas. Participo, y seguramente luego podamos hablar de ello, en una asociación, Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y ahí, bueno, pues hago mis cosillas. También, pues, colaboro en algún podcast en el que tú estuviste. Alguno que todavía no se ha lanzado, entonces no puedo decir el nombre, pero que lanzaremos dentro de poco, que es también con una serie de amigos y colaboradores. ¿Y quién soy? La verdad es que es difícil de definirlo. Pero voy a utilizar una cosa, un apelativo que no sé si me merezco, sinceramente, pero que hace años me dijo un compañero en Telefónica y me gustó tanto, y digo, bueno, debe ser, si no es lo que soy, por lo menos a lo que aspiro. Entonces dijo que era un renacentista del siglo XXI. Qué bonito. Pues cómo mola eso. Cómo mola. Y sí que es verdad, y un poco me pasa como a ti, Iván, y supongo que en parte por eso también estoy aquí contigo. O sea, aunque yo vengo del mundo de la tecnología, yo soy ingeniero y estoy orgullosísimo de eso, y no lo cambiaría además, ¿eh? Pero me encantan los temas también, otro tipo de cosas. Me encanta la ética, la filosofía, la psicología, la neurociencia, la literatura. Y entonces, bueno, pues sí, pues no sé si lo soy o no, pero me encantaría pensar que sí, que soy un poco ese renacentista del siglo XXI. Y bueno, no sé, supongo, vamos a ver, o aspiro por lo menos. Muy bien. No, la verdad es que lo transmites y fíjate, cada vez que pregunto esto, nadie tiene una respuesta inmediata y clara y creo que eso es muy sano también. Pero también has dicho algo que, por compartirlo con la audiencia, y es cómo nos ven. A veces también es cómo creemos que somos, qué pretendemos transmitir, pero al final lo que hacemos y lo que perciben de nosotros, si además es tan bonito como lo que te han dicho a ti, pues oye, pues nos sentimos más cómodos con ello, ¿no? Sí. Con lo cual, fantástico. Mira, además has hablado así muy rápidamente de tu formación, de tu carrera, todo lo que haces ahora. Has estado mucho tiempo en Telefónica, en el Gigante Azul, ¿eh? Muchos años. Y claro, por un tema casi de conexión generacional, yo también he estado muchos años trabajando en multinacionales, yo llevo menos tiempo que tú volando libre también, pero cuando pasas mucho tiempo trabajando en una gran compañía y creciendo y cambiando, pues no sé si te pasaba a ti con compañeros o compañeras, ¿no? Pero quizá proporcionalmente al tiempo que estaban allí, cuando pensaban en futuro, pues no lo veían con ilusión. Y yo, será que me inspiro, será mi mirada, pero personas como tú, que están muy activas, que tienen mucho conocimiento que compartir y que empiezan una segunda carrera profesional muy activa, como nos contabas. Entonces yo quiero preguntarte, desde ese hilo conductor de tantos años en esa gran compañía, y viéndote además un disfrutón, si me lo permites, que se te ve en cuanto esbozas esa sonrisa, si disfrutaste más en aquella etapa en azul o ahora. Y de alguna manera, ¿en qué momento también descubriste todo esto que ahora que vuelas libre, pues te permites hacer? Es decir, ¿cuándo disfrutaste más? Son periodos muy diferentes, ¿no? Muchos años, no sé si 25 o 30 en Telefónica y 6 por tu cuenta. Entonces, con esta perspectiva, ¿cómo valoras cada etapa? Y bueno, pues ¿cómo tomas esa decisión para ejercer plenamente de lo que eres? Fíjate,
sinceramente, como decías, son etapas distintas. O sea, yo lo digo y lo digo sinceramente, ¿eh? Yo disfruté mucho en Telefónica, estoy muy orgulloso de haber sido Telefónica, hice cosas muy interesantes. Hombre, en 25 años pasa de todo. Hay épocas mejores y hay épocas peores, pero lo digo sinceramente, o sea, no es una pose. Yo estoy encantado de haber estado en Telefónica, vamos, busqué estar allí, de hecho, y bueno, iba a decir, y nunca pensé en salir. Sí lo pensé, hubo algún momento de crisis en todos esos 25 años, hubo algún momento en que sí me lo planteé, pero vamos, el balance es súper positivo y no diría que es ni mejor ni peor que como estoy ahora. O sea, es muy diferente. Pero en cuanto a satisfacción, bueno, pues son momentos diferentes. Entonces, el por qué salir realmente, bueno, también son las circunstancias. Cualquiera que conozca un poco Telefónica sabe la historia que tiene la gestión de los recursos humanos, y tanto en número como en edad, vamos a decir. Y entonces era algo que todos los que estamos allí sabemos que va a llegar. O sea, no sé cuándo cambiará, pero sabía que el momento de salir iba a llegar. Y bueno, me preparé para ello y sí que es verdad que quería hacer lo que estoy haciendo ahora mismo. Y eso sí que me lo fui planificando. Lo sabía desde hace muchos años, que cuando llegara el momento, cuando todavía no sabía cuándo iba a ser ese momento, lo que hago ahora es lo que quería hacer. Y me fui preparando con tiempo. Y sobre todo cuando ya lo supe, cuando ya quedaban unos meses, que ya lo sabía seguro, pues con más énfasis. Pero fíjate, yo no soy improvisador. Cualquiera que me conozca lo sabe. Entonces, el día que me despedí en Telefónica, bueno, lo típico, haces un pinchoteo para la gente después de 25 años, imagínate tú, ¿vale? Pero cuando digo no soy improvisador, luego te dicen, cuenta algo, di algo, ¿qué vas a hacer? O sea, yo tenía pensado lo que iba a decirles. Una especie de, no es que me llevara un discurso escrito, pero tenía en mi cabeza mensajes que quería decir. Y dos cosas que les dije a mis... Bueno, todavía eran compañeros durante unas horas y iban a dejar de ser. Dos cosas que yo creo que no me creyeron del todo, sinceramente. Por una parte, yo no tenía especial interés ni en irme. O sea, yo estaba muy a gusto en Telefónica. Si no hubieran sido las circunstancias, a pesar de que yo quería hacer lo que hago ahora, no me hubiera ido si las circunstancias no hubieran sido. Y les dije que Telefónica realmente era una gran compañía, que se hacían cosas interesantísimas, y es verdad. Y cuando todo el mundo dice, qué suerte tienes, porque la salida telefónica es una salida de lujo, también es verdad. Y me dicen, qué suerte tienes, pues yo le dije, oye, vosotros también tenéis mucha suerte los que os quedáis, pues realmente estáis en un gran sitio. Entonces, y lo digo de corazón, yo creo que no me creyó nadie, que pensaron que lo dijeron, que lo dije porque era lo que había que decir, pero lo pensaba absolutamente en serio. Y el camino de ahora, como te digo, lo llevaba planificando desde hace años, porque sabía que iba a suceder, y lo que sí es verdad es que tenía muy claro que quería hacer este tipo de cosas ahora, quería estar de forma independiente, quería hacer, bueno, el tipo de actividad que te he contado que hago y que realmente me llena mucho. Entonces no quería ir a otra empresa, quería hacer lo que estoy haciendo. Eso sí que está, bueno. Eso tenía muy claro. Es muy bueno, y además fíjate que en el caso de compañías grandes, Telefónica es un ejemplo, pero hay muchas también, hay como dos miradas, ¿no? Es decir, y me conectan porque, a ver, yo en este caso coincido con la tuya también, ¿no? Pero podría no ser así. Y decías, bueno, sabes que va a llegar. Y de hecho es que sabemos que va a llegar en cualquier compañía. Es decir, nunca sabemos cuándo se va a terminar. Entonces, saber que en algún momento lo que hacemos se va a terminar y poder empezar un proceso más sereno de decir, oye, ¿qué quiero ser de mayor? O si esto terminara algún día. Yo de manera un poco provocativa incluso le digo a algunas personas que el día que nos fichan tendrían que decirnos, oye, encantado, bienvenido al barco, por cierto, un día quizá no podré contar contigo, igual es mañana, por exagerarlo un poco. Solo para que la persona sea consciente, desde luego con un compromiso de la compañía en decir, oye, y además en el camino te voy a ayudar a que te conozcas mejor, a que crezcas e idealmente crezcas en esta compañía y te jubiles aquí si quieres. Pero no lo sabemos. Entonces, poder hacer esa transición de decir, si eso terminara, pues qué me gustaría hacer y hacerlo con plenitud, o al menos la que a mí me transmites, yo creo que es un ejercicio muy sano. Y ahí, fíjate, en línea con esto, hay un tema que también, cuando te descubrí en las redes, que creo que haces muy bien, y bien o mal, pues como siempre es una opinión, ¿no? Pero a mí me suena muy auténtico, es la gestión de tu marca personal. Hay muchas personas que cuando cambian de trabajo, pues se dan cuenta que necesitan actualizar la manera en que se proyectan al mundo. A lo mejor lo hacen empezando ya comunicando, sin tener muy claro qué comunican o quiénes son o qué se diferencian, o sea, con una visión un poco más superficial y además un poco, pues, bueno, con la prisa de estar presentes y encontrar un nuevo trabajo. Y la tuya, pues, me parece un poco más trabajada desde la identidad. Entonces, bueno,
Gestión de marca personal. ¿Cuándo eres consciente del potencial de esto? ¿Cuándo te pones en marcha con esto? ¿Cuáles son tus ideas alrededor? Que pueda servir a la gente que nos escucha, ¿no? Que a lo mejor no... Fíjate, mi caso es... Bueno, primero, no me acuerdo cuándo descubrí el concepto. Pues fue hace muchos años, ¿eh? Muchos. Es que no sé decir la fecha. Yo creo, ¿eh? O sea, yo empecé a estar en Internet en 2005. Hice mi primera página. Y yo creo que fue poco después cuando lo descubrí, no sé dónde, en algún foro, en alguna cosa, que oí el término marca personal, y dije, anda, qué interesante suena esto. Y entonces leí algún libro, leí de, esto, ¿cómo se llama?, de Andrés Pérez Ortega y alguna persona más para enterarme un poco de cómo era. Y la verdad que fue creciendo en mí poco a poco. O sea, tampoco fue, sobre todo al principio, no era una cosa muy planificada. Me gustaba la idea, pero también te digo... Luego saltaré a como es ya, digamos, más reciente, ¿vale? Para mí ha sido también natural. O sea, ha sido una cosa que... Porque a mí me gusta escribir, me gusta publicar. Entonces, poco a poco me fue... O sea, me metí también... Bueno, si te digo por qué me metí en Internet, oye, pues yo soy ingeniero, esta tecnología, y dije, pues, ¿cómo no voy a tener yo una página? Pues tengo que tenerla. Pero me gustó. Igual Twitter, dije, tengo que experimentarlo cuando surgió Twitter, hace muchísimos años. A ver qué es eso. Y al final, pues... Entonces, fue combinándose que yo sabía que era bueno estar ahí. Bueno, hace tantos años no lo tenía tan claro, ¿eh? Y luego que en el fondo me gustaba. Entonces, a mí, por ejemplo, publico mucho en blog, pero es que me gusta hacerlo. O sea, soy consciente de que es bueno, que es una promoción de marca personal, pero es que me gusta. Es que no me cuesta, o me cuesta relativamente poco. Entonces, es una cosa que he ido haciendo desde hace mucho tiempo. Sí que es verdad, por ejemplo, cuando ya sabía que te iba a dar el salto fuera de teléfono y cuando ya tenía fecha la cosa, digo, hombre, me conviene pisar un poco el acelerador, ¿vale? Pero vamos, el pisar el acelerador sobre todo fue extender la red, sobre todo en LinkedIn. O sea, el resto de las cosas las venía haciendo desde hacía años, estando en Telefónica y sin más objetivo, en cierto modo, que el disfrutarlo y que estar ahí, ¿sabes? Y entonces, consejo, digamos, para quien nos pueda oír, yo creo que es muy bueno gestionar la marca personal. Hoy en día no es que sea exclusivamente un tema de medios digitales, pero bueno, tiene mucho que ver con los medios digitales. Entonces, sí que digo que hay que hacerlo. O sea, mínimo hay que estar en LinkedIn. O sea, eso por lo menos. Estar y hacer algo de vez en cuando. No solamente... Pero es muy bueno. Esto también lo dicen muchos autores de marca personal. También hay que ser auténtico. O sea, tienes que ser tú. Yo en este caso, como digo, a mí no me cuesta. O sea, me cuesta, escribir un post de un blog lleva un rato. O sea, no... Pero hago en el fondo lo que me sale de dentro. O sea, soy yo. Lo que cuento ahí soy yo. O sea, no me lo estoy inventando. Es absolutamente cierto. Y entonces, aunque sí que es verdad que te conviene gestionarlo conscientemente, como es una gestión que es la de la marca personal, pero mientras sea más auténtico, mientras más te salga de dentro, mejor. Además, eso se nota. O sea, los seres humanos tenemos antenitas para detectar la autenticidad y la falta de autenticidad. Yo creo Totalmente. Que eso. Entonces, consejo, en breve, hay que gestionarla y siendo lo más auténtico posible. Creo que son muy buenos consejos y fíjate respecto a lo último que dices de la capacidad de detectar la autenticidad con tanta inteligencia artificial y con tanta clonación de todo, tendremos que entrenar esa antena. Mira, entremos ahora en un tema que podríamos hablar de muchas cosas, tú y yo, pero hay una que bueno, por la que te descubrí y por la que te leo, con la que aprendo contigo y que tengo algunas cuestiones al respecto, que son los robots, ¿no? Ahora tan omnipresentes, pero mencionabas tus libros también, tú has escrito ya pues un par de libros, La carrera digital en 2019 y Robots en la sombra con Anaya en 2021. O sea, no... Esto no ha sido reacción a estos últimos año y medio, 2 años de inteligencia artificial generativa, sino que tú llevas tiempo leyendo, investigando. Es más, que acabo de recordar cómo te descubrí. Y eso no te lo había dicho, te lo digo ahora en directo. Investigando sobre humanismo digital. Y tengo alertas en Google desde hace muchos años, desde el 2015, ¿no? De lo que se dice sobre humanismo digital, y te encontré a ti en un artículo que me interesó, en que decías, oye, ¿qué es exactamente esto? ¿Desde qué ópticas lo puedo entender? Y pensé, ostras, este hombre. Y me gustó, pues, un análisis muy razonado, me gustó. Ahí te descubrí. Es decir, las alertas de Google me llevaron a ti. Entonces, investigué un poco más, vi tu blog, tus contenidos, y bueno, por eso te digo, para mí, pues Ignacio G. Gavilán es un especialista y divulgador de robots. Y desde ese gorro
Y como anticipo, me gustaría que pudieras compartir algo con la audiencia respecto a qué sugieres a leer, hacer, entender. El robot está omnipresente, tú llevas años ya de ventaja en esto. Es decir, cuando te dices los robots, ¿qué nos sugieres? ¿Cuáles son los primeros pasos para entender de qué va todo esto? Es que es un mundo, ¿eh? O sea, los robots... A ver, a mí... Bueno, igual que antes te decía, o sea, no sé explicar por qué me gustan tanto los robots. Bueno, sí sé racionalizarlo, pero yo creo que es casi vocacional, o sea, me gustan. Pero racionalizándolo, y esto me va a llegar luego un poco cómo meterse en ellos, es un campo que es muy de renacentista. O sea, tiene muchísimo. Tiene una ingeniería que es brutal. Tiene una ingeniería muy importante. Y ojo, que la gente asocia robot a inteligencia artificial. No, ingeniería de la más básica, ingeniería mecánica, ingeniería de control, de automatización de toda la vida, entre comillas, de materiales. O sea, tiene ingeniería, vamos a decir, básica, muchísima. Básica en el sentido de la tradicional, pero muy avanzada. Tiene mucha inteligencia artificial. Pero luego en el campo humanista es que hay dos campos. Hay uno que es medio técnico, medio psicológico, que es la relación robots-personas, que es una chulada, es interesantísimo lo que se hace ahí, y se mezcla la parte técnica con el análisis psicológico, el impacto en las personas, y luego en la parte ética, los desafíos de roboética, o sea, de ética de los robots, son diferenciales. O sea, antes mencionaba los dos libros que he escrito, también he colaborado con un capítulo en otro libro, que es Derecho, Ética e Inteligencia Artificial, y ese era sobre robots humanoides, lo que escribí ahí. Y precisamente lo que defendía, que es lo que yo digo, que los desafíos éticos en robótica son diferentes. Hay cosas que son compartidas con la inteligencia artificial, pero hay cosas que son muy particulares de los robots. Entonces, es un campo interesantísimo. Eso sí, depende cómo quieras entrar en él. ¿Qué quieres entrar desde el punto de vista de ingeniería o técnico? Bueno, hay libros súper especializados. Si pudiera decir uno que es técnico, pero muy de divulgación, para enterarse, diría un libro que publicó Elena García Armada, la que creó la empresa Marcy Bionics de esqueletos y este tipo de cosas, y que le han dado no sé cuántos premios. Entonces tiene un libro que has publicado con CSIC, que es algo así como ¿qué sabemos de los robots y sus capacidades? Es un libro, no sé, 200 páginas, 100 y pico, muy divulgativo. Casi diría, si alguien quiere que le recomiende uno de ingeniería pura, pero casi eso ya que me escribo, que le recomiendo uno de ingeniería pura, ¿vale? Pero luego también he leído muchos libros de temas de filosofía de los robots, roboética. Y son, de verdad que es un placer leerlos, ¿eh? Entonces, te voy a decir dos autores además que les he entrevistado. Uno, bueno, no, lo voy a pronunciar mal, pero voy a deletrear. Sven Nylund. Bueno, Sven es como dices Sven, es eso. Y Nylund es Nyholm. Y tiene uno que es Humans and Robots, buenísimo, me encantó. Y luego hay otro autor, este es un profesor norteamericano en la Universidad de Illinois, que es David Gunkel, y tiene un libro que es Robot Rights, Derechos de los Robots, y otro más reciente que es Person Thing Robot. Los dos son buenísimos. Los dos autores y los 3 libros. Pero además que es un placer leerlos, ¿eh? Y además una cosa que me gusta mucho de los dos autores son libros de filosofía y de ética. Pero no es filosofía en plan metafísico, o sea, es muy comprensible, es muy legible, y luego en cuestión de tecnología no dicen tonterías. O sea, no se meten en tecnología, pero tampoco dicen nada que contradiga el estado real del arte en tecnología. O sea, se ha informado suficientemente para no hablar de, ¿sabes?, de fantasías animadas de ayer y hoy. Y son, de verdad que es un placer leer ambos libros. Y luego, de relación robots-personas, hay un libro también, estaba más creo que en Open Access, ¿cómo se llama?, de Springer, ¿vale? O sea, que creo que es gratuito, que es Human Robot Interaction and Introduction, y el autor, bueno, son varios autores, pero uno es Christoph Barneck. Lo que pasa es que acabo de ver que van a sacar una segunda edición en un mes, entonces no se vale la pena cogerlo ahora, esperar un mes a ver la nueva edición. Y luego ya, bueno, esto ya me voy a hacer autopropaganda. Si la gente quiere, estoy sacando una serie de vídeos cuando puedo, porque me dan mucho trabajo, sobre robots, perspectiva también 360 grados, ¿eh? Definición, tecnología, capacidades cognitivas, ética, mercado, que se llama The Robot Notes. Está en inglés, ¿eh? Las notas del robot o algo así. Llevo, no sé, 20 o 30 vídeos. Como de 5 minutos, 3, 10. Entonces, intento hacerlo sencillo. No sé si lo consigo. Bueno, muy recomendable. Soy uno de los consumidores de esos contenidos. Y bueno, por cierto, los libros que has mencionado los pondremos todos en las notas del episodio también, para quien quiera también investigar, empezando por mí mismo. Y
y esos contenidos también vienen muy bien, pildorizados, de alguien que realmente pues tiene criterio, que ha hecho una buena curación de contenidos. Porque fíjate, te pregunto por el tema de los robots, porque quien nos escucha habrá de todo. Habrá quien dirá, mamá miedo, que vienen los robots. Habrá quien dirá, esto es fascinante. Habrá quien verá oportunidades de negocio. Habrá quien quiera simplemente entender. Y a mí mi invitación es, en algo que es nuevo, pues permitirnos también el aprender sobre lo que viene. En este caso, pues tecnología, robótica, como tú decías, que lleva pues cientos de años, ¿no? Cada vez más sofisticada, cada vez más autónoma, más capaz, pero hablamos de algo que es muy antiguo ya. Entonces, ya has mencionado algo también que, para profundizar un poco más en eso, que decías que es la relación robots y personas. Y en esa asociación me gustaría que me cuentes exactamente en qué está enfocada, cuál es el trabajo. Es decir, porque al final un poco lo que ocupa y preocupa es, oye, estos dispositivos, tecnología, capacidades o cacharros, depende del adjetivo, de cómo los veamos, están para ayudarnos, pero quizá a veces de manera aparentemente más invasiva. Entonces, ¿qué es Odiseya? ¿Qué hacéis ahí? ¿Y qué puedes contarnos de esa fascinante, decías, relación robots-personas, personas-robots? Pues mira, Odiseya es una asociación sin ánimo de lucro. Surgió, creo recordar, en 2019. Yo me incorporé como un año o dos después, año y pico después, yo creo que de que se fundara. Entonces, bueno, lo que intentamos es promover el uso responsable de la inteligencia artificial, básicamente. Entonces, hacemos mucho tipo de labores. Hacemos labores de divulgación. Luego, bueno, comentaré algún canal que tenemos por ahí. Hacemos también labores de análisis, hemos publicado documentos, pues yo qué sé, cuando salió la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pues un poco pues un análisis. Una valoración. Creo recordar que con la Carta de Derechos Digitales también hicimos esta iniciativa, que además esa la coordiné yo, un poco un posicionamiento ético respecto a la inteligencia artificial generativa. Entonces hacemos análisis que hacemos públicamente, ¿vale? De vez en cuando también hacemos proyectos, trabajando proyectos más al estilo tradicional, trabajando con entidades. Tenemos algún proyecto gordo con la SEDIA, o sea, con lo que es la entidad esta del gobierno, con Google. Tenemos proyectos, hemos hecho también algún proyecto de formación, pero sobre todo lo que la gente puede percibir más fácilmente si va a nuestra web, Odiseya, IA es de inteligencia artificial, ¿eh? No es como la Odisea de Homero, sino es acabado en IA, con odiseya.org, ¿vale? Ahí puede ver un poquito lo que hacemos, o nuestro canal YouTube, que es youtube.com/Odiseya. Y entonces, además, luego te voy a contar una cosa que pueden encontrar ahí muy chula relacionada con los robots, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Entonces, tenemos áreas, no es por nada, la mía es de las más activas. Yo sobre todo estoy concentrado en divulgación, en temas de esto de relación robots-personas, que algunas veces así rebautizarla como roboética, pero no la he dejado todavía como relación robots-personas. Y entonces, por ejemplo, cosas que estamos haciendo últimamente, estamos haciendo eventos online o a veces presencial o blended, ¿vale? Entonces tengo dos series de eventos. Una, que es la que voy a decir que es muy chulo, Robots and Philosophy, en que hablamos de la parte, pero hablamos con filósofos. Y muy en concreto, los dos que te he mencionado de los libros, hemos tenido eventos allí, ¿vale? Y hemos hablado con ellos. Es interesantísimo. También recomiendo, si los que estén escuchando, van al canal de Odiseya, al canal YouTube, y buscan los vídeos de Robots and Philosophy. Verán ahí, tenemos de momento dos y tengo en mente ya alguno más. Y estamos haciendo ahora algunos otros que le llamamos diálogos robóticos, que es un poquito más de andar por casa, más variado. También hablando con la industria, hablando con distintas perspectivas, ¿vale? Entonces, y bueno, en cuanto logre sacar un poquito de tiempo, lanzaremos alguno más, pero los que hemos hecho se pueden ver ya en nuestro canal YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, y estoy tramando una tercera serie, pero también lo que estoy tramando es muy top. Y tengo que liar a gente muy top. Entonces eso, tengo que ver cómo lo hago. Esto es muy secreto, ¿no? Como los artistas que hablan de su próximo estreno y no lo pueden todavía compartir. Pero sobre todo que no quiero vender la piel del oso, porque tengo que liar a gente importante. Entonces eso no sé si lo voy a conseguir o no. Entonces mientras lo consiga o no lo consiga, me lo guardo. Si lo consigo, lo publicitaré ampliamente. Muy bien, me parece muy prudente. Oye, Ignacio, ya entrando, que decías tú, oye, humildemente, ahora te lo pido yo. Háblanos de tu libro, Robots en la sombra, 2019. ¿Por qué lo escribiste y qué podemos aprender, qué podemos descubrir si lo leemos? Bueno, fíjate, primero, a mí me encanta escribir, me encanta leer y me encanta escribir. Entonces, tenía ganas, de hecho ahora mismo tengo en mente no sé cuántos libros que me gustaría escribir, no tengo tiempo material, pero vamos, si es por ganas. Entonces, en aquel momento estaba yo impulsando mucho, todavía lo estoy haciendo, un poco, estaba haciendo, por ejemplo, mucha formación en lo que se llama RPA, Automatización Robótica de Procesos, ¿vale?
que para quien no lo conozca, aunque tiene la palabra robot, no es lo que se están imaginando, porque es software. Son robots software, que hay quien discute que esos sean robots o que no lo sean, pero bueno. Y entonces yo noté, aparte que estaba trabajando mucho en ello, digo que había una carencia muy importante de bibliografía y bibliografía de calidad sobre RPA, ¿vale? Y dije, pues ya está, ya tengo, de todas las cosas que quería hacer, ya tengo el hueco siguiente, ¿vale? Y entonces, al final luego también tomé una decisión, pues habla de robot software, ¿vale? Pero estuve dando hacer eso ante RPA o meter agentes conversacionales, chatbots, voicebots, y al final dije, pues los dos. Y ya está, ¿vale? Y metí los dos, hago un concepto con el trabajador digital. Entonces hablo de eso, y además eso, en el caso concreto de RPA, es que realmente carencia, lo digo, de literatura buena de RPA, ¿vale? Y la que hay es mucho, te explico una herramienta cómo se utiliza, entonces yo quería dar, y no hay nada en castellano. Entonces fue el primero. Y como a mí me gusta, con la visión esa renacentista, dar visión 360 grados, pues en el libro pues tiene 3 partes, pero en el fondo conceptualmente casi son 4, ¿vale? Entonces hay una primera parte que es más funcional, o sea, qué es lo que pueden hacer este tipo de robots, tanto los RPA como los conversacionales. La segunda parte es tecnológica, pero en plan he intentado que sea muy sencilla, que esté al alcance de todos, de cualquiera, ¿vale? Entonces ahí hablo todas las tecnologías, no solo la parte de inteligencia artificial, también alguna más. Y la tercera parte es más de negocio, o sea, pues de modelos de negocio basados en robots, de implantación, de metodología. Y la cuarta cosa, que no tiene parte propia, es el último capítulo, está la parte social y ética, ¿vale? Entonces hago también análisis de algunos temas sociales y éticos relacionados con los robots, software en este caso, solamente los software, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa visión 360 grados. Y bueno, a mí me gustó el libro. Ya los lectores, pues no lo sé, pero bueno, a mí me gusta. Bueno, yo creo que es lo primero, es decir, algo que te llene, algo que entiendas que puedas aportar o algo que echas de menos, algo que falta, por lo tanto tú crees que ahí puedes aportar. Entonces, a partir de disfrutarlo y pensar que eso puede interesar a alguien, pues yo creo que es un gran punto de partida. Y luego ya depende de la mirada. Me gusta mucho lo que decías de, oye, al final empiezo con lo más básico, porque decimos RPA, para que las personas que sea la primera vez que lo escuchan, y corrígeme tú que eres el experto, ¿no? Pero significa aplicar software para mecanizar procesos, como que te llegue un mail de un cliente, eso automáticamente ese mail consultes el cliente, pues yo qué sé, su nivel de deuda, eso consulte automáticamente una base de datos, vaya, que en cuestión de nanosegundos se mecanicen tareas administrativas que hoy consumen mucho tiempo y el tiempo de muchas personas, ¿no? Con lo cual, tecnología muy potente que ya tenemos ya disponible desde hace, no sé, 8, 10 años, 12 años, hacía bastante tiempo. Fíjate, ¿no? Alguna vez en algún curso que doy, los antecedentes de RPA, no con ese nombre, tienen años, vamos, 20 años o más, ¿eh? Lo que pasa es que con ese nombre lleva entre nosotros, y lo que tú dices, 7, 8 años, y con productos ya mucho más sofisticados y más producto de verdad. Antes eran más bien cositas que se hacían, pues, frikis o habilidosos. Sí, macros de Excel. Sí. Y cosas un poco de ese estilo. Sí, en esto, Ignacio, me acuerdo, seguro que lo he contado, no lo recuerdo si lo he contado en este podcast, pero creo que viene muy al pelo recordarlo, y es muy rápidamente una anécdota que me pasó en Madrid, y es en una escuela de negocio, estaba, pues nada, en una clase también, en una escuela de negocio, y eran directores de recursos humanos. Y uno era de una compañía de aseguradora bastante importante, y nos dijo, bueno, acabamos de lanzar un proyecto RPA. Le he contado a mi equipo de 25 personas que invertimos en esto porque les necesito para otras cosas, lo cual también pues les tranquilizó. Y lo que fue interesante, para mí fue inspirador, es que nos contó, dice, bueno, y al cabo de 2 semanas, una de las personas de mi equipo entró en mi despacho y me dijo, mira, Luis, aquello que contasteis hace un par de semanas, que vino aquella gran consultora, no sé si lo entendía muy bien, tampoco soy el más tequi del departamento, pero bueno, en los últimos fines de semana me he hecho un curso de RPA, bueno, algo de Coursera, sencillo, ¿eh? Son 8 horas solamente, pero veo que hay que diseñar procesos, que hay que monitorizarlos, solo quisiera que sepas que cuentas conmigo. Y el director nos decía, es la única persona de 25 de mi departamento que dio un paso por delante, que exploró por su cuenta, en su tiempo personal, con 60 años, 59 o 60 años, y a mí me pareció que es bastante poco habitual y que marcaba un poco el camino, es decir, ¿qué está en mis manos hacer para entender? Y luego ya será lo que tenga que ser, que no siempre lo decidimos nosotros, ¿no? Pero eso le posicionó como el más proactivo, como el más... Y desde luego fue la primera persona que tuvo un rol asignado en el nuevo modelo de trabajo en que ya tenían un nuevo compañero robótico, ¿no? Pues me suena habértelo oído, ¿eh? O sea, yo creo que esa anécdota te la he oído en alguna parte. Pero hay mucho que aprender de eso, ¿eh? Porque tú fíjate ahora, eso que nos gusta tanto el tema de la tecnología,
Pero también un tema que se plantea, y en Robots en los Hombres, unos temas que trato al final, el tema del impacto en el empleo y tal. Yo tiendo a ser optimista, tiendo a pensar que empleo va a haber, pero un optimismo no inocente. O sea, hay que adaptarse, hay que cambiar. O sea, lo que no puede ser es ignorar el cambio. Y entonces, para las profesionales individuales hay que hacer lo que dice este señor que cuentas. Hay que aprender, hay que adaptarse. Lo que no puedes decir es, yo protejo mi trabajo, o que no. El que mejor protege tu trabajo eres tú, haciéndote realmente valioso. Entonces, totalmente. Entonces yo creo que es un ejemplo súper chulo de esta persona. Y quizá, Ignacio, también por las personas que nos escuchen que están en el campo de la gestión de personas, que me consta que son muchas también, pues sin eximir la responsabilidad que tiene también la organización, ¿no? De anticipar, que es la que está explorando la tecnología, anticipando su impacto en las personas, acompañándolas a entender, a formarlas. Yo desde luego estoy por estas, pero no siempre es el caso. Y si solamente dependes de que alguien piense por ti, pues te puedes quedar bastante expuesto, ¿no? Fíjate, yo hay programas de reskilling, fíjate, colaboré hace unos años dando clase para Telefónica, que me hizo mucha ilusión, a mis antiguos compañeros. O sea, alguna persona más era antiguo compañero de verdad, que había colaborado con ellos, precisamente un tema de RPA. Formación en RPA, era una formación muy ambiciosa, era más allá de RPA, pero bueno, incluía mucho RPA, y entonces la compañía estaba haciendo un reskilling muy importante. De hecho, esta formación formaba parte del programa de reskilling, ¿vale? Entonces, es cierto, o sea, las empresas tienen, ¿cómo te diría yo?, la obligación y el interés en hacer ese reskilling, hacer esa actualización en la formación de sus empleados. Lo que pasa es que a pesar de todo yo suelo destacar mucho cuando se ayuda a la gente, sobre todo a chavales jóvenes, oye, que tú también tienes responsabilidad, que el que más te interesa es a ti mismo. Entonces, claro. O sea, yo creo que es la doble vía. Las empresas deben hacerlo y los profesionales más les vale. Deben buscarlo por su cuenta. Totalmente. Bien, Ignacio, tengo algunas cuestiones más, pero por cuestión de tiempo vamos a entrar en un tema que siempre me gusta tocar, que es el futuro, ¿vale? De manera muy prudente, pero descubrí hace poquito, y lo vimos en las redes también, otro contenido tuyo interesante en la que hablas sobre libros, ¿vale? Sí. Y dijiste, me encantó, porque te ponías delante de la cámara y dices, oye, no sé si me va a escuchar nadie, pero aquí está, a quien puede interesar, con todo el entusiasmo, y la verdad es súper interesante, tu relación con los libros, qué lees, qué recomiendas, por qué escribes, y me encantó. Entonces, los libros es algo en lo que pues también es un recurso de conocimiento milenario, que cuando hablamos de libros y digital, pues ya hemos vivido varias oleadas de decir, oye, el fin de los libros y el iPad. Bueno, tú que eres un apasionado de los libros, un lector voraz, te lanzo la pregunta al futuro. No sé si tienes nietos o si los tendrás a futuro, pero ¿te imaginas a tus nietos leyendo libros? El libro de... Lánzalo tú al futuro a los años que tú decidas, ¿no? Y si fuera así, ¿qué les dirías a esos nietos, a esos jóvenes del futuro respecto a los libros que en aquel momento tengan? Te diría, bueno, no tengo nietos, no se los voy a tener. El plan no está claro. Sí tengo 2 hijas. Leen, pero menos que yo. Eso es cierto. Fíjate, o sea, no sé decir si realmente unos posibles nietos leerán o no, pues está cambiando tanto la cosa. La verdad que también hay datos contradictorios, y la gente joven lee más o menos. Yo ahora mismo ya no lo tengo claro. Últimamente estaba oyendo que leen más, y digo, vale, yo tenía la sensación contraria. Entonces, voy a hacer un razonamiento objetivo y uno más subjetivo, ¿vale? Entonces, el objetivo, realmente, yo creo que a pesar de todos los intentos que hay, de otras formas de narrativas y narrativas digitales y de otras, bueno, mismamente, pues podcasts, vídeos, cosas que tú y yo lo estamos haciendo y que a mí me gusta, ¿eh? Pero, sinceramente, para mí no hay otro medio como el libro. O no lo he encontrado. No sé, ni siquiera que a veces para algún tema, por ejemplo, el cine también, pero no, o sea, el libro es especial. Y es especial yo creo que en 2 o 3 cosas. En la parte más profesional o más de conocimiento, creo que no hay forma más, no sé cómo decirle, más efectiva, más interesante de expresar conocimiento que un libro. Un libro bien escrito, bien estructurado, es que no hay nada que te transmita el conocimiento mejor. Bueno, quizá un buen profesor, pero vamos. Pero un libro como conocimiento es brutal. Pero claro, a mí también me gusta mucho la literatura. Y también la capacidad que tiene un buen libro de hacerte pensar, de hacerte sentir. Yo no encontré nada. En sentir quizá al cine se puede acercar. En pensar no. No, en pensar el cine no te hace pensar tanto. Es un recurso, no hemos inventado nada mejor. Mira que llevan siglos y milenios entre nosotros los libros. No se ha inventado nada mejor. O mi opinión, no hay nada mejor. Entonces, hombre, quiero pensar que también nuestros posibles nietos se darán cuenta en algún momento.
Pero luego te voy a un tema que esto es casi de sentimiento, porque también, es igual que te decía con los robots, explicar racionalmente por qué te gusta algo, ¿no? Al final es muy difícil. Entonces yo te argumento esto porque los libros son fantásticos, pero al final lo tienes que sentir. Y en esa serie de vídeos, esa la de los libros y yo, lo que menciono, creo que era en el primero, en que hablaba de la conexión, ¿vale? Entonces acudía al cine, además a la película Pretty Woman, que no es que sea nada muy intelectual. Sí. Y no sé si te acuerdas, la frase esa que le dice Richard Gere, ¿no? a Julia Roberts, cuando la lleva a la ópera. Y que le dice eso, algo así, es que no me acuerdo la frase literalmente, como que la ópera es algo que genera un efecto, no sé, que es algo como especial, el primer contacto. Que te puede, no sé, dice emocionar o no, y si no te emociona la primera vez, luego lo puedes llegar a apreciar, pero no... Pues yo creo que los libros pasa un poco lo mismo. Si te gustan, si haces esa conexión, la has hecho. Y si no, pues sí, los puedes llegar a apreciar, puedes saber efectivamente que tienen buen conocimiento, buenas historias, pero... Creo que al final hay mucho de sentimiento o de conexión con los libros. Sí. Y bueno, quisiera que la gente conectara con los libros porque son una maravilla. Pero bueno, algunos conectarán y otros no. ¿Sabes? Bueno, pero es como dices, seguramente en el futuro ya veremos qué va a pasar y cada vez hay más profusión digital y más capacidad de tener experiencias más potentes, más multisensoriales, pero que también son muy vistosas y muy capaces, pero limitan el espacio, como decías tú, para pensar. El tipo libro, la película. Pues el libro, ¿por qué? Porque en el libro el resto lo pongo yo, lo que imagino, ¿no? Y en la película me lo dan en parte ya hecho, ¿no? Sí. Por simplificarlo un poco, ¿no? Muy bien. La otra pregunta del futuro, Ignacio, es ¿de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 5 años? Que está ya hace unos cuantos episodios que siempre cerramos la conversación por ahora con esta pregunta. Sí, eso lo ha sonado en varios episodios que he escuchado de tu podcast y tampoco es fácil. Eso es algo que te dicen algunos asistentes. Mira, te voy a decir también como en doble o triple visión, ¿vale? A ver, en general me gustaría que sigamos hablando de temas como hemos hablado, de libros, de humanismo digital, de la relación entre la tecnología y los temas más humanos. Entonces, así en gran tema, sí. Pero probablemente yendo más a los temas que me gustan de tecnología, en realidad probablemente de lo que me gustaría hablar todavía no está inventado. Realmente sería algo que todavía no está. Entonces, si quiero pensar algo que sí podemos darle nombre, porque se está explorando ya y que ya estuviera implantado, pues la computación cuántica, que ya está, que ya es un boom. Que a lo mejor se ha inventado un mecanismo de aprendizaje e inteligencia artificial que ya no necesita apenas datos, ¿vale? Pues, y que ya ahora es la pera, aprende rapidísimo, o que hacemos la transferencia del conocimiento súper rápido, súper fácil, entonces hacer algoritmos hiperinteligentes no consume CPU apenas, hacer súper rápido, quizá. O quizá temas más de impacto en la humanidad, pues que a lo mejor, yo qué sé, que hemos aprendido a aprovechar la energía solar con unas baterías biodegradables y súper potentes, y entonces hemos resuelto el problema energético. Y además sostenible. O como alguna vez leí, y no he logrado saber dónde, porque me gustaría repasarlo, que utilizando nanotecnología hemos logrado que las cosechas se multiplique exponencialmente, o el poder nutritivo de los alimentos, de forma que resolvemos el problema del hambre en el mundo. O yo qué sé. O que hemos colonizado Marte de forma sostenible, por cierto, no destrozándolo. No como huida, ¿no? Eso. Entonces, no sé, pero seguramente dentro de 5 años de no estar hablando de algo que ahora no se nos ocurre. ¿Sabes? No, maravilloso. Mira, suena estimulante y suena positivo además, ¿no? Que tu respuesta, no la tuya en particular, pero podría ser, pues vete a saber si estaremos aquí. Pues no, pues ojalá que sí, pensemos que seguiremos hablando de cosas interesantes de las que no tendremos a lo mejor ni la menor idea. Ahora lo hablamos con un cierto recorrido, pero también dudar juntos de cosas que empiezan a pasar para intentar entenderlas juntos me parece también apasionante. Así que nada, voy haciendo inventario de temas también para esa conversación de temas X, Y, Z, que ojalá que lleguen porque todos conectan con retos globales muy importantes en las que la tecnología seguirá teniendo un papel determinante. Así que tecnología más personas o personas más tecnología, me gusta decir en ese orden, seguirá siendo una buena combinación. Ignacio, quien te descubra hoy, nos has dado muchas referencias de cómo encontrarte, pero si la persona que haya llegado a este punto de la conversación quiere saber más de Ignacio G.R. Gavilán, ¿a dónde le enviamos? Pues hay muchos sitios. Te voy a hacer una selección, ¿eh? Hay más, pero bueno, los más, sobre todo más relacionados con la parte profesional. Bueno, tengo un sitio oficial, una página oficial, que es ignaciogavilán.com, ignaciogavilán.com, ¿vale? Ese es mi sitio oficial. Muchas cosas que les voy a decir luego cuelgan de ahí o puedes llegar desde ahí, ¿vale? Tengo un blog, el blog Blue Chip, si vas a ignaciogavilán.com y vas a blog, ya lo tienes. Si quieres ir directo, pones ignaciogavilán.com/blue-chip
y ahí tienes el blog. De todas maneras, soy muy activo en LinkedIn, ¿vale? Y por ejemplo, todo lo que hago en Blue Chip, inmediatamente lo llevo a LinkedIn, ¿vale? Entonces ahí sí que tengo el nombre completo, Ignacio González de los Reyes Gavilán. Hay que buscarlo con todas sus letras, ¿vale? Y luego en YouTube, tengo un canal YouTube, que la forma fácil de buscarlo es youtube.com/@ Ignacio GR Gavilán. Ahí sí que lo he reducido, ¿vale? Entonces ahí, estoy publicando cosas como lo que tú has visto. O en Twitter era más activo, X, que trabajo me cuesta decirlo de X. es @IGR, es como el nombre resumido, Gavilán, ¿vale? IGR. Tengo alguna cosa más, pero ya está bien. Con eso. A partir de ahí ya se me puede seguir, porque ya se notarán otras cosas que hago, ¿vale? Muy bien, maravilloso. Pues nada, Ignacio, oye, un placer la conversación, aprender un poquito, una vez más, en cosas que te apasionan y se notan y lo transmites. Y nada, súper atentos a seguir explorando, o seguir tu línea de exploración, disfrutando con tus contenidos también y conversando. Ahora decíamos justo antes de la conversación que lástima que no nos veremos en Madrid, porque una vez que voy a Madrid, que no voy tan a menudo, pues tú estarás bastante lejos de Madrid dando unas clases, ¿no? Me decías en Reino Unido, ¿no? Sí, eso es. Así que no podrá ser esta vez, pero bueno, quedará pendiente, así que nada, o en Madrid o en Barcelona o donde sea, pero como digo siempre, con personas que tenemos pues una cierta sintonía y cercanía intelectual y emocional, pues hace falta un abrazo, así que habrá que ponerle remedio, ¿eh? Pues nos tendremos que ver físicamente, pero electrónicamente ya nos seguiremos y eso es, muy bien. Un verdadero placer. Genial, Ignacio. Oye, pues nada, gracias por tu tiempo hoy y nada, que sigas tan prolífico y tan entusiasta y que nosotros lo disfrutemos, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si esta conversación os ha parecido de interés, compartid el episodio en vuestras redes para ayudarme a difundirla. Os invito también, como siempre, a explorar otros episodios de este podcast y visitar mi casa digital, joanclotet.com, si queréis saber algo más sobre mí. Volveremos pronto con personas interesantes para conversar sobre temas tan diversos como la filosofía aplicada en la empresa, la indagación apreciativa o la salud mental. Con ganas de conversar y compartir. Hasta bien pronto.